Buenas noches, muchas gracias. Y creo que, bueno, muy precisa la aclaración. Vamos entonces a iniciar la cuarta sesión de trabajo de este curso de producción científica y el artículo científico. Hemos venido ya analizando la redacción del artículo en todas sus partes constituyentes. Nos referimos en sentido particular a los artículos que son originales de investigación, que como habíamos señalado, son los artículos que preferentemente hoy son mayormente solicitados que sean postulados en las revistas científicas. Entonces, en tal sentido, accedimos a particularizar la estructura de estos artículos y, bueno, el sentido que tiene cada una de las sesiones, cada una de sus partes, así como la unidad lógica que tiene que haber entre cada una de ellas. Le prestamos especial interés y atención al tema de las referencias bibliográficas en el encuentro pasado. Y es también otra cuestión, vamos a decir, que se torna definitoria a la hora de discernir acerca de la calidad y de la aceptación posible que pueda tener un artículo para una determinada revista, el tema de las referencias bibliográficas. Para hoy, para este último encuentro, les reservamos el espacio para conversar con ustedes sobre dos temas interesantes. Hay uno primero de una importancia extraordinaria que vamos a estar hablando en la primera parte de nuestra actividad, de los metadatos. ¿Qué son los metadatos y por qué son tan importantes hoy en las condiciones de la contemporaneidad los metadatos? Y para el cierre he integrado algunas ideas que son también útiles y que tienen un carácter práctico y que, bueno, aparecerán esas ideas bajo el rubro de generalidades. Vamos a decir, vamos a conversar sobre algunas recomendaciones, algunos consejos con una finalidad práctica en ese sentido. Bueno, sin más dilación, vamos entonces a la siguiente lámina donde ya comenzamos por los metadatos. ¿Cuáles son los metadatos de un artículo? Bueno, hay como metadatos son aquellos, vamos a decir, se van a identificar tres partes importantes del artículo. Cuando hablamos de metadatos, estamos hablando del título del artículo, del resumen del artículo y de sus palabras claves. Vamos a ver cómo se trabaja cada uno de ellos y qué importancia tiene para el cierre final del artículo. Recuerden que yo les había insistido que los artículos no se escriben con la misma o de la misma manera en que uno comienza a leerla, que uno comienza a leer por el título, después el resumen, etcétera. O sea, generalmente, colegas, este tipo de cosas de las que estamos hablando hoy, generalmente las personas deciden dejarlo para el final. Los manuales de escritura científica señalan también y recomiendan con juicio y con mucho tino que esto sea lo último que se escriba y veremos por qué. Bueno, comenzamos por la escritura del título. Bueno, esto es de una importancia extraordinaria, escribir un buen título. De la escritura de un buen título puede determinarse la lectura o no, la citación o no de un determinado artículo, de la información que brindemos, de la manera en que esté formulada, de la manera en que esté presentada, las palabras que usemos es un elemento hoy en la cultura contemporánea, en el ámbito, en este tema de que estamos hablando, es hoy definitorio en este sentido. O sea, en ese orden que pudieras mencionar en primer lugar, como ustedes pueden ver ahí, en el título tiene que ser muy conciso, muy preciso y tiene que ser, por supuesto, atrayente. El título tiene que invitar a la lectura. No tenemos que olvidarnos, tenemos que dejar atrás un rezago que alguna vez tuvimos de escribir títulos extensos, títulos que el propio autor
yo pienso que en algunos casos tuviera dificultad para memorizar el título de un trabajo suyo por lo extenso que era, porque a veces uno veía un párrafo de 4 o 5 líneas y eso realmente lo que hace es entorpecer la comprensión y la posible ubicación del artículo. Debe captar ese título, vamos a decir que el meollo de lo que se trata en el artículo de una manera esencial, de una manera integral. El título debe señalar y debe abarcar el todo de lo que se trate en el artículo. Y una cosa que es muy importante en lo que a veces hemos observado, incomprensiones, preguntas, la gente no entiende, es ajustarse al número de palabras que señalan las normas para autores. Con toda responsabilidad le digo, he revisado cientos de normas para autores por nuestro trabajo en la revista, en fin, por muchísimas actividades de esta naturaleza, y les puedo decir con toda responsabilidad que no me acuerdo ya en los últimos tiempos de haber visto normas para autores que señalen que se acepte un trabajo, que se acepte un artículo con más de 15 palabras como máxima cantidad a la hora de formular el título. O sea, algunas revistas incluso plantean 10, otras señalan 12, pero lo cierto es que usted tiene que ajustar, tiene que formular, tiene que escribir un título haciendo uso de un mínimo de palabras, que generalmente no se van a exceder de 15. En el caso de las revistas que vamos a estar viendo después y que vamos a estar recomendando, es 15 el número máximo de palabras a utilizar. Entonces, eso es muy importante. Cómo usted lo va a redactar, cómo lo va a formular, es estrictamente decisivo en el sentido de la posible lectura, citación y la finalidad que va a tener el artículo como fondo y como material útil para la ciencia. En la siguiente lámina les ofrezco dos recomendaciones muy sencillas en este sentido. Ya usted terminó, ya usted tiene su artículo hecho, incluso puede tener hecho el resumen y puede tener hecha las palabras clave. El título es generalmente lo último que se escribe, lo último de todas las acciones en la preparación de un original de investigación. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Bueno, como es tan definitorio, es tan importante y decisivo, una recomendación que le doy es escribir varias versiones de título hasta llegar a la que se pueda considerar como la más satisfactoria y la que más se ajusta en realidad a el artículo que usted ha escrito. En segundo lugar, siempre es importante que otras personas que están fuera de la experiencia que hemos tenido lo vea y nos lo pueda enjuiciar y nos pueda también hacer recomendaciones, nos pueda hacer una crítica que nos ayude en este orden. Antes de que usted envíe finalmente, o sea, postule ese artículo a una revista. Es importante que una mirada ajena, una mirada con un sentido crítico, pero además una mirada que sea confiable y que nos pueda aportar, nos pueda recomendar. En ese orden, aquí se torna, yo le diría que muy necesaria en ese sentido. O sea que el título, colega, es algo esencial en la escritura del artículo. Y bueno, estamos y seguimos hablando de los metadatos. Vamos a la siguiente lámina y vamos a otro tema que es estrictamente decisivo. O sea, seguimos en los metadatos y vamos a la escritura del resumen. ¿Qué es el resumen? ¿Cómo se escribe el resumen? ¿Qué estructura se recomienda para hacer un buen resumen de un artículo? Bueno, esto también suele ser decisivo, suele ser muy importante y define la mención, la referencia y la citación del artículo sin ningún lugar a duda. El resumen tiene que informar. Siempre tiene que ser una información muy precisa,
muy exacta y que tiene que tener en como un todo una coherencia acerca de ese contenido básico que nosotros estamos ofreciendo del artículo, porque a través de él es que va a producirse o no la lectura a texto completo de lo que nosotros hemos hecho. Pero en la contemporaneidad, colega, yo les puedo afirmar también que en muchas ocasiones de su artículo, lo que los lectores van a donde van a llegar es a resumen. Entonces, en tal sentido, la escritura del resumen tiene que ser con toda justeza un trabajo de muchísima meditación, de muchísimo detenimiento y de una elaboración muy, vamos a decir que muy de mucho detalle que usted tiene que llevar, tiene que tener en cuenta. A mí me gustaría que dentro de lo posible, en esta parte, acá, el doctor Fran nos haga una asistencia y nos pueda mostrar el sitio de la revista iberoamericana en investigación en educación para mostrarles un sencillo detalle a los colegas. Me gustaría que pudiéramos ver las revistas. La mayoría de las revistas en el mundo, colega, hoy les van a mostrar, o sea, tienen una, es un plugin que se activa en su plataforma de Open Journal System, o sea que la mayoría de las revistas que se acogen al sistema abierto están diseñadas sobre esta plataforma. Tiene la posibilidad de activar un plugin y que nosotros entonces podamos ver las estadísticas de lectura y de citación de la revista, pero que además lo podamos ver geográficamente. Entonces, en muchísimas revistas se acopla, se inserta ese plugin donde se puede ver, como estamos viendo ahora aquí, que nos lo están compartiendo, y nos señala las áreas geográficas, los países con puntos rojos, con números, en fin, hay muchísimas formas en que se puede presentar esa estadística que nos estamos viendo. Y nos puede llamar la atención cómo en muchos lugares que para nada son hispanoparlantes están leyendo. Entonces, ¿qué leen esas personas? ¿Cómo esas personas se acercan al artículo? ¿Qué es lo que están viendo del artículo y qué les interesa? Bueno, esas personas sencillamente se han acercado porque han estado viendo, han estado consultando sencillamente el resumen en inglés. O sea, ahí cuando usted vea que se lo leyeron en el sudeste asiático, en Sudáfrica, en el Medio Oriente, o lo leyeron en Europa, están, o sea, en Europa, que no es España, nos están leyendo por el resumen en inglés. Aquí estamos viendo que, por supuesto, en Brasil la revista fue consultada. Bueno, ahí leemos, se le insertó a la revista un resumen también en portugués, una versión del título en portugués y una versión de las palabras claves en portugués. O sea, todos estos elementos son importantes porque y nos da también la medida de lo bien redactado que tiene que quedar, primero en español y segundo, de lo bien redactado que tiene que quedar en estos dos idiomas, a los que ya dicho sea de paso. En muchas ocasiones hay colegas que recurren a los traductores, al traductor de Google, a los traductores que hay en línea. Bueno, no digo que no sea una solución de emergencia y muy socorrida, pero lo que no debe ocurrir nunca que se deje pasar o que se envíe un artículo a una revista sin que esa versión que fue hecha por un traductor automático sea revisada por una persona, por un experto de la lengua inglesa, por un experto de la lengua portuguesa, y que le pueda hacer las recomendaciones necesarias en el uso de la gramática, en el uso de determinados términos que son los términos propios de la lengua de la ciencia, de los conceptos de la ciencia que hay que manejar. Hay frases, hay cuestiones que desde el punto de vista idiomático es bueno que se maneje y eso solamente lo hará un especialista que domine la ciencia de las lenguas de las que nosotros estamos hablando. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una buena versión
de nuestro resumen en español y que logremos también iguales versiones positivas, bien trabajadas en inglés o en portugués para el caso de la revista que estamos hablando. Que ustedes pueden ver ahí, es un primer número y sin embargo ese primer número ya tiene una gama muy amplia y para satisfacción nuestra de una lectura que, bueno, abarca muchísimos países del mundo con una muy buena acogida en este sentido. Y bueno, es una invitación que también ya desde ahora queremos hacerle para que trabajen sobre la posibilidad de postular un artículo para nuestra revista iberoamericana de investigación en educación. Entonces, vamos a volver a ella después en algunos momentos más adelante. Ahora retomemos nuevamente la presentación que teníamos y seguimos, colegas, con el resumen. ¿Qué es el resumen? Y hemos hablado de qué es. Vamos a seguir insistiendo en cuáles son los elementos que conforman la estructura del resumen. En la lámina siguiente, yo les tomé una cita en donde una experta nos dicen que el resumen es como la muestra que el autor ofrece con los suficientes matices para que el lector examine, ¿no? De una manera clara, de una manera precisa y se entusiasme para leer el artículo original en su totalidad. Es lo que está en la siguiente lámina, es la frase que les preparé y creo que da el sentido exacto de lo que es un buen resumen de un artículo científico. A esa frase que les estoy compartiendo para que ustedes la revisen, para que la vean en profundidad. En la lámina siguiente, por favor, pasemos a la lámina siguiente. Acá les preparé la siguiente lógica, o sea, ¿qué elementos debe tener el artículo? El resumen del artículo. Bueno, el resumen del artículo debe responder a estos elementos que están aquí. Yo les estoy ofreciendo, y ustedes ya los deben tener en la plataforma, algunos materiales para que ustedes puedan estudiar. No todos los que se han referido a este tema incluyen lo mismo, lo hacen con igual énfasis en cada una de las cosas, pero lo cierto es que hay una coincidencia bastante alta en que estos elementos que están acá señalados y que yo les propongo son los que estructuralmente nunca deben dejar de estar en un buen resumen. Hay personas que toman fragmentos dentro del artículo que le parecen más representativos y lo ponen en el resumen. Eso es una práctica errónea, una práctica realmente que no es equivocada. O sea, ¿cómo se hace un buen resumen? En primer lugar, hay que, a mi modo de ver, dejar una o dos líneas, que en una o dos líneas usted pueda definir de qué tema se trata en el artículo que se va a leer a continuación. ¿Cuál es el tema? Tema de las TIC en educación, tema de proceso de enseñanza-aprendizaje, tema de, en fin, investigación educativa. ¿Cuál es el tema? Inmediatamente se habla de cuál es el objetivo. Ahora, ese objetivo debe tener plena coincidencia con el objetivo que ya usted enunció en la introducción. En la introducción no se puede pasar sin que se enuncie el objetivo del trabajo, del artículo. Entonces, hay que colocar como elemento central, por su carácter orientador, por su carácter cohesionador para todas las secciones, para todos los elementos que forman parte del artículo, hay que colocar una buena formulación del objetivo que nosotros hemos perseguido con la investigación que se realizó. El artículo retoma el objetivo de esa investigación. ¿Cómo se realizó? ¿Dónde se realizó? ¿Con quién se realizó? ¿En qué periodo? En fin, hay un conjunto de elementos ahí, una precisión que le da la parte de los métodos, que usted también en la sección de metodología y métodos o de materiales y métodos, de acuerdo a la revista de que se trate, usted debió haber definido el enfoque metodológico que seguía,
el artículo, el tipo de estudio. Bueno, este es el momento donde usted pone métodos, 2 puntos seguidos, le puede ser así, y escribe ahí estos elementos que les estoy diciendo. El tipo de estudio, el enfoque metodológico y los métodos, las técnicas, los instrumentos de los que se hayan utilizado. ¿Qué se ha obtenido como resultado? Es imposible que usted ponga en el resumen todos los resultados, porque entonces sería repetir lo que ya se va a encontrar dentro del artículo. En el resumen se va a poner lo más relevante, lo que más resalta de los resultados que se obtuvieron en la investigación, y es a lo que usted va a señalar en ese caso dentro del resumen. Y finalmente el cierre. ¿Cuál es el cierre? Bueno, concluyendo, se va a señalar cuál es la significación, cuál es el alcance, la trascendencia que tiene, el valor que tienen esos resultados. Eso es lo que va a aparecer como conclusión. Y forma parte, la mayoría también de los entendidos en este tema, señala que, bueno, forma parte del resumen las palabras clave, aunque usted la escriba aparte, aunque usted la escriba de manera separada, las palabras clave también forman parte de este cuerpo, de esta estructura y de esta armazón que tiene que tener un carácter integral, que tiene que tener toda precisión y que tiene que tener toda la concisión que seamos nosotros capaces de concederle a la hora de elaborar esta parte del trabajo. Ahora es muy importante que le pongamos el máximo de atención a esto, porque si ya estamos diciendo que la lectura de hoy, nuestro artículo, de lo que van a leer en el mejor de los casos, es un resumen, entonces ese resumen debe brindar en la mayor precisión o con la mayor claridad y con la mayor precisión la información necesaria y vital de la investigación que hemos hecho y del artículo que hemos hecho. No debe quedarnos nada fuera, no se debe exagerar ningún elemento, ni quedar otro subvalorado o subsumido dentro de otra, como un elemento secundario dentro de otra idea, si es algo que realmente es relevante y requiere que sea realzado, que sea situado en un primer plano dentro del artículo. Todo esto, colegas, tiene que estar presente en la redacción del resumen. Fíjense ustedes si esto es verdaderamente importante, si este tema que nosotros estamos hablando hoy es relevante para la ciencia y para el destino final que tiene el artículo que se ha redactado. Ahora, yo les preparé, para que ustedes estuvieran ahí en la lámina siguiente, yo les preparé 2 recomendaciones. En la lámina siguiente hay 2 recomendaciones. Y la primera de esas un momentico, doctor. Sí. Ha existido un pequeño problema aquí con una... Por favor, ¿alguien está compartiendo su pantalla, por favor? Necesito que esa persona que ha puesto deje de compartir, por favor. Bueno, no hay problema, yo puedo seguir hablando y puedo seguir compartiendo unas ideas aquí que me parece que son importantes. Yo les quería insistir, colega, en que la parte del artículo más leída, o sea, eso lo aseveran los expertos en esto, la parte del artículo más leída por la mayoría de los interesados, si no es en muchas ocasiones la única que realmente se va a poder leer, es el resumen del mismo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a insistir en lo decisivo que resulta en que nosotros lo hagamos con toda corrección, con toda profundidad y con los suficientes matices que sean necesarios para que cuando el lector haga ese escrutinio crítico que hace de lo que nosotros escribimos, pueda entusiasmarse y pueda leerlo de el principio al fin. Entonces, ese
Es ya perfecto, sí, lo estamos compartiendo, perfecto. Ya volvemos a lo que usted nos está, la oportunidad que nos está dando ahí de llegar a las dos recomendaciones. Bueno, el resumen debe tener las cualidades que tiene todo buen artículo y que más adelante vamos a hablar de ello. Debe ser conciso, preciso, debe ser claro y debe evidenciar el rigor científico que se siguió en el proceso investigativo y en la escritura del artículo. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que nosotros le compartimos? En primer lugar, asegurarse que lo hecho por usted se ajusta a las normas que establece la revista para la cual usted está postulando el artículo. Ahora, una cosa muy importante, ajústese al número de palabras de resumen y la estructura que sigue y bueno, las ideas que se integran en el mismo. Miren, en esto tampoco hay un acuerdo que es único, varía, y en este varía más que en el título. Si en el título yo decía que hay unas, ya hoy existen coincidencias bastante grandes y la mayoría de las revistas están entre números, aceptan entre 12 palabras y 15 dentro del título. Yo diría que en el resumen no pasa tanto de esa manera y no es tan uniforme. Yo le diría que en el resumen nosotros comenzamos a observar a partir de 100, 150, 200, 250, hasta 300 palabras. O sea, hoy las revistas científicas oscilan entre lo que estipulan en el número de palabras para que se les ofrezca o se escriba un resumen del artículo que se va a postular entre ese número de lo que les estoy diciendo. O sea, que usted puede en un momento determinado escribir un resumen que tiene 300 o ajustarlo al máximo de 300 o en algunas ocasiones tiene que hacer prácticamente magia y escribir entre 100 y 150 palabras un resumen de lo que usted ha hecho. Y esto es muy importante porque, insisto, decide la finalidad que va a tener su trabajo como parte de la memoria científica que se va a ir acumulando y que se va a ir sistematizando en catálogos, en bibliotecas, en índices de referencias. Es muy importante en este otro. Ahora, esto lo siguen más bien las revistas que provienen del ámbito de las ciencias naturales y de la medicina. Esta última idea que les estoy diciendo, escribir un resumen estructurado. Esto ayuda muchísimo. Y nos ayuda muchísimo también en muchísimas condiciones, en muchísimas situaciones. Vamos a pasar a la próxima lámina, donde para verlo a través de un ejemplo. Esto está tomado de una revista. Esto no es una cosa fortuita, es un ejemplo real, como real era también el artículo que compartimos para analizar su estructura, para analizar el cómo estaba escrito en el segundo encuentro de este curso. Bueno, yo les tomé de una revista que me encontré un resumen estructurado para que lo vieran. Esto es, aquí lo pueden ver como incluso en este caso no se menciona el tema del que yo les hablaba y va directo al objetivo, va al método, resultado, conclusión y palabras clave. E incluso no utilizan algo que es muy característico de resumen, es que se escriba en un solo cuerpo. O sea, tomé un ejemplo que tiene los elementos, pero que tiene los elementos de lo que estamos hablando, pero que tiene otra singularidad, como esta que estamos hablando ahí. Su estructura, o sea, consagran toda la estructuración del mismo y que aparezca de ese modo, y vamos a decir que sacrificando otras cosas que quede en un solo cuerpo, que quede como una unidad orgánica. Pero lo cierto es que ese resumen que ustedes están viendo tiene toda la información necesaria, no se escapa nada de él y nos brinda un nivel de información y de análisis de lo hecho por estos autores de Isabel Aurora y Giovanni Mendieta sobre un tema que, bueno, pero pueden ver, es muy interesante. Y ahí está lo que ellos están compartiendo en el artículo. Ustedes pueden leerlo y
Piensen, si ustedes estuvieran interesados, si estuvieran buscando información sobre el tema, si lo leyeran o no. Piensen eso, o sea, me gustaría que hicieran ese ejercicio, que lo lean y ustedes digan, bueno, yo siguieran adelante o no lo leo. O con eso que ya tengo ahí, me es suficiente para referenciar ese artículo dentro de la literatura que conforma el estado del arte del tema y ya con eso es suficiente. O quiero más y necesito consultar. Pero es mi recomendación. Escriba un artículo de manera estructurada. Mi recomendación en este orden es que lo hagan en un cuerpo. Las revistas de ciencias sociales, las revistas de humanidades exigen que el resumen sea hecho en un solo cuerpo. O sea, ustedes lo pueden revisar y lo pueden ver en cualquier revista de estos temas que les estoy diciendo. Seguimos más adelante y vamos a la escritura de las palabras clave. O sea, este es otro elemento también, el tercer elemento y último que conforma los metadatos. Nos lo vamos a encontrar en la escritura de las palabras clave. O sea, ¿qué son las palabras clave? ¿Qué importancia, qué significación tienen? ¿Para qué sirven, dicho de otro modo, las palabras clave? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, vamos a decir que si es importante el título, importante el resumen, importante también son las palabras clave. Estas son las herramientas con las que van a operar y las que van a localizar y con las que van a interactuar los buscadores fundamentales de Internet. O sea, los motores de búsqueda van a encontrar o no al artículo en función de lo que usted haya escrito en el título y en función de lo que usted haya escrito en las palabras clave. O sea, por eso a veces, o sea, y ustedes prueben ahora con esto que yo les estoy diciendo a la hora de revisar un artículo que ustedes vayan a leer. Por ejemplo, yo me he encontrado artículos que me han enviado para revisar y me ponen en las palabras clave, me ponen profesional. Bueno, ¿profesional de qué? ¿Qué nos puede decir a nosotros? ¿Quién puede poner o quién busca? ¿En quién sitúa en un buscador de Internet profesional? ¿A dónde? ¿Profesional de qué materia? ¿De qué disciplina? Entonces, nosotros tenemos que ubicar cómo yo buscaría este artículo. Entonces, en función de cómo yo lo buscaría, esos descriptores esenciales que van a propiciar el hallazgo, que van a propiciar que se localice el artículo que yo escribí, esas serían las palabras clave que nosotros tenemos que buscar. Y esas palabras clave tienen que ser una suerte de esencia y también de resumen, de ese título. Y tienen que llevarnos a que haya una interacción entre los robots, estos que están en los buscadores, que son básicos en este orden, y el artículo que nosotros hemos hecho. O sea, esa interacción nosotros no la vemos, no es visible a los humanos, porque forma parte de las operaciones que se realizan a un nivel automático y con un nivel de rapidez extraordinario. Hoy en el mundo, con el avance de la Internet de banda ancha y con buscadores muy profesionales y muy precisos que están buscando a la misma vez en muchísimas, 20, 30 bases de datos que están haciendo la búsqueda a la misma vez. Entonces, el hecho de tener las palabras precisas, esas palabras son las que nos van a permitir que el artículo se encuentre, que el artículo sea encontrado y que por supuesto que sea leído. En tal sentido, es el hecho que le insistimos en que deben tipificar, deben ser una, vamos a decir que nos exprese de una manera muy concisa, que nos lleve al contenido o al tema principal del artículo, o aquí como les decía, o a los subtemas si lo tuviera. Estimulan y potencian, por supuesto, el número posible de lectores del artículo y propicia la citación del mismo. Usted va a trabajar el desempeño profesional de los docentes. Bueno, usted si pone profesional no va a ir a ninguna parte, siguiendo con el ejemplo de lo que les estoy diciendo.
Si usted, sin embargo, si escribe desempeño profesional del docente, porque a veces la palabra clave que debo enfatizar en esto no es simplemente una palabra, puede ser una frase corta, y esa frase corta nos lleve a identificar lo que se ha escrito. Entonces, vamos a la lámina siguiente, en la que seguimos insistiendo en esto que les decía. Son frases cortas que permiten clasificar, que permiten direccionar, que estimulan las entradas en estos sistemas de índices, en las bibliotecas, en los catálogos. O sea, esa indización que se realiza básicamente por las palabras clave. Incluso usted entra a una revista y podemos hacer, doctor, si usted me auxilia, por favor, podemos hacer otro ejercicio con Riek ahí. Ahora este ejercicio no va a ser o sea, no nos va a demostrar tanto lo que estamos diciendo. O si quiere lo puede hacer también con la revista Atenas, que tiene, o sea, lo digo por la amplitud de que ya tiene un conjunto de números en archivo, y Riek tiene uno solo. Pero la mayoría de las revistas, en el mundo hoy, ya va un momento, va un poquito más. Vamos a buscar ese esquema que contiene las palabras clave. Ahí. Entonces, vamos a hacer ahí un ejercicio y señala, toca una de esas palabras, porque esas palabras son interactivas. Entonces, al tocar una de esas palabras, inmediatamente se nos va a correlacionar los artículos que se han escrito y que han utilizado esa palabra. Así que fíjense si esto que les estoy diciendo es importante. Todos los artículos que se han escrito y que tienen educación fue la que se activó. Entonces, tienen educación entre sus palabras clave. Ese es el sentido que tienen, colegas, las palabras clave. La palabra que va a funcionar como dinamizadora, como directiva, y que va a clasificar en un momento determinado un paquete de información por una sola palabra. Esa palabra direccionó la búsqueda y mostró a usted un resultado. Entonces, aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje, como usted decida buscar. Pero la mayoría de las revistas en el mundo funcionan así. O sea, funciona que esas palabras, mediante esas palabras, usted puede hacer una búsqueda dentro de ellas, y puede hacer una búsqueda dentro de una base de datos, y la puede hacer también con un buscador profesional. Pero es lo que permite y lo que direcciona a ese buscador al artículo que fue escrito. Entonces, no es algo que se piensa a la ligera, y no es algo que usted pone para salir del paso, seguir adelante y acabar de entregar el artículo a ver si se lo publica. Es muy importante en este sentido tener una clara significación de lo que son esas palabras como una herramienta esencial, bidireccional, que propicia la interacción de quienes escriben y de quienes buscan la información vital de los artículos en este sentido. O sea, esas claves, esos términos que tienen un sentido y un significado clave, o esas frases cortas que tienen ese mismo sentido, permiten esa clasificación y las entradas, las correlaciones a los sistemas de indización y recuperación de la información de las bases de datos fundamentales. Entonces, son en este orden una herramienta de una importancia extraordinaria, vamos a decir que intensifican, subrayan, incrementan de manera ostensible las posibilidades de profundización, de búsqueda de una información en un área temática determinada. Entonces, por eso se debe procurar que la palabra clave esté muy bien utilizada. Ahora, yo le puse de cada uno de estos, de cada uno de los elementos que estamos hablando de metadatos, estoy poniendo, o sea, está en la plataforma,
un artículo muy breve con recomendaciones y con precisiones para que ustedes estudien, analicen y se preparen bien y saquen sus propias conclusiones de todo lo que hemos estado hablando. Hay autores que señalan que la palabra clave no debe, son palabras diferentes a las que aparecen en el título. Hay autores que por su parte me piensan que deben repetir, o sea, porque le da más apoyo, más realce a determinados términos y garantiza de manera más exitosa el hecho de que sea encontrado una determinada información. Si nosotros utilizamos una palabra que está en el título, la utilizamos también como clave. Ambas posiciones tienen una lógica y tienen un sentido y un argumento. Yo en particular pienso de que si hay palabras que tienen un sentido y una significación alta para el artículo, no creo que sea problema ninguno en que esté en el título y que esté también en el entre las palabras clave. Ahora es importante que nosotros también sepamos, colegas, de cómo opera esto. O sea, sobre todas las cosas, las revistas que tienen. Hay revistas que usted entra y todo su contenido está en PDF. Bueno, funciona igual. Pero las revistas que tienen en PDF, pero tienen, y ustedes se van a encontrar que tienen una diversidad de formatos para que usted como usuario, como lector, pueda utilizar el que más le apetece. Pero hoy día se estila mucho de que tenga, o sea, de que esté en programación en HTML, que esté en XML, que esté en EPUB y que esté en PDF. O sea, son, vamos a decir que una mayor posibilidad de lectura y de usos y de posibles almacenamientos que tienen los lectores a la hora de utilizar y de encontrarse en la revista toda esta opción. Pero les quería muy brevemente comentar la importancia que tiene de que las revistas utilicen la programación en HTML, porque la programación de HTML permite establecer, vamos a decir que pautas, marcas sobre determinadas, por ejemplo, esta revista de, Atenas y RIEC, ambas trabajan con programación en HTML y trabajan ofreciendo para el que quiera descargarlo el PDF. Ahí ustedes lo pueden ver. Usted quiere leer el artículo en HTML, marca, hace un clic en el HTML y le abre. Ahora, cuando se programa el HTML, se señala en el momento de la programación, se hacen, vamos a decir que marcas dentro del contenido del artículo que son invisibles para nosotros los lectores después. Pero esas marcas van a establecer pautas que quienes van a encontrarlas van a ser los metabuscadores, esos robots de los que les hablé, de que trabajan automática e incesantemente, y los hallazgos van a ocurrir con mayor facilidad y con mayor efectividad, porque esas pautas están ahí con marcas, con elementos que están, que quedan dentro del proceso de programación y permiten, por supuesto, una mayor posibilidad de hallazgo y de ubicación del artículo que se ha escrito. Entonces, este es una ventaja, es una posibilidad mayor de lectura y de trabajo con estos artículos, con estas revistas que utilizan este formato. Y por supuesto, hay que ser muy cuidadosos entonces porque donde se sitúan ese mayor número de elementos en la programación para que sean ubicados y para que sean leídos los artículos son en el título, en el resumen y en las palabras clave. Ahora, fíjense si esto es importante, colega, que en muchas revistas contemporáneas, usted cuando va al proceso de postular su artículo ya terminado, lo primero que le dicen, escriba y ponga su título. Usted copió y puso el título dentro de la secuencia de 5 o 6 pasos que hay para subir el artículo en la plataforma de envío. Usted puso el artículo. Segunda cosa que le pide, resumen. O sea, ¿y qué se está trabajando? Los metadatos. Tercera cosa que le pide, palabras clave. Situó palabras clave. Estos son
elementos importantes y que entonces en alguna revista le piden aparte las referencias que utilizó, y por eso volvemos una mirada a la clase anterior, a la actividad anterior, y un recordatorio de todo el énfasis que hicimos de la importancia que tenía de escoger de hacer una buena selección de las referencias por su actualidad, por su autenticidad y por la vitalidad que tienen como, vamos a decir, que integradora del conocimiento y la teoría vital de la ciencia a la que hayamos hecho referencia y que nos sirve de fundamento para nuestro artículo, o para el procesamiento, o para el procesamiento metodológico, el sentido del enfoque metodológico que tenga el artículo. Entonces, en ese orden, hay revistas que usted se va a encontrar cuando con la consulta, usted se va a encontrar el título del trabajo, las versiones de ese título en otra idioma, va a ver el resumen y las palabras clave. Entonces, es muy importante que esa cara que vamos a tener y con la que van a interactuar los lectores esencialmente, esté muy bien trabajada al nivel de todos los detalles que no se nos deben, que debemos tener en cuenta y que no se nos debe escapar nada para que quede bien, porque ese es el proceso, el paso decisivo para determinar si el artículo es leído o no es leído. Entonces, una de las cosas que les quiero sugerir, además de la tarea que les comentaré al final, es que cuando ahora usted haga una búsqueda de los artículos, hagan conciencia de esto que les estoy diciendo y analícenlo de esta manera. Analicen cómo encajan, cómo se relacionan las palabras clave con el resumen, con el título, con el contenido del artículo. Vean hasta qué punto el resumen recoge en realidad lo que está escrito dentro del artículo. Como el título hace en definitiva gala de lo que se va a encontrar dentro del artículo. O sea, todo esto, colega, es un todo único y guarda cada una de estas cosas especial significación y sentido. Por eso la coherencia, la unidad y la integralidad en un artículo científico es un elemento esencial en el mes. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y bueno, les tenía una recomendación. Esa recomendación es que en muchas disciplinas, o sea, hay muchos tesauros. Tesauros son herramientas que están también en línea. Usted las puede tener en línea, las puede revisar en línea. Hay muchas revistas que los recomiendan y le dirigen con palabras que tienen el sentido interactivo. Usted hace un clic, inmediatamente va a estar en el tesauro y les ayuda al momento de usted escoger, donde usted seleccionar la palabra clave. Siempre es bueno que la palabra que se escoja estén dentro de esos tesauros. Entonces, si usted escoge alguna otra palabra que no está ahí, corre el riesgo y existe la posibilidad de que se le dificulte el hallazgo del artículo, porque es una palabra de recién creación, de que no es de frecuente uso, de que no es habitual su empleo en la ciencia, y en ese sentido puede obstaculizar en vez de favorecer la lectura. Entonces, acójase a lo que está más reconocido y lo que establecen las herramientas profesionales que existen para eso. Y esos son, insisto, los tesauros. Bueno, ahí se está poniendo, tenemos activado el tesauro de la UNESCO. Bueno, yo lo recomiendo mucho porque es muy general. O sea, el tesauro de la UNESCO es muy general. Entonces, si usted a la hora de redactar un artículo, digamos, sobre educación, sobre formación profesional, que es un tema bastante común, las palabras que escoge no están ahí, eso puede significar una dificultad, un obstáculo. Entonces, escoja sus palabras que estén inscritas en ese tesauro
y esto le va a facilitar, colegas, sin ningún lugar a dudas, la lectura. Por ejemplo, educación a distancia. Ustedes pueden ver ahí las palabras que se pueden asociar y que usted puede utilizar y que en definitiva les pueden facilitar la lectura de su artículo. En fin, consulta de tesauros disponibles. Por ejemplo, hay tesauros muy buenos para los colegas de medicina que tenemos. Hay tesauros específicos para las disciplinas médicas. En uno de los trabajos que les estoy compartiendo, en uno de los trabajos que les estoy compartiendo, aparecen descriptores de ciencias de la salud, aparece, por ejemplo, de CAP, de Saurus, de biología animal, aparece aquí National Agricultural Library, aquí aparece otro que es de la salud por acá abajo, en fin, están, colegas, tenemos aquí en los materiales que les estamos ofreciendo de manera complementaria para el estudio del tema, pienso que podemos abarcar todas las disciplinas en los tesauros que le están comprendidos dentro de la fuente que les estoy recomendando estudiar. Entonces, esta era una primera parte que quería compartir con ustedes. Hay una segunda parte que le hemos denominado generalidades. Y bueno, mucho más sencillo que lo anterior. Dentro de las generalidades, el primer punto, ya eso está en la lámina siguiente, el primer punto dentro de las generalidades está el estilo de redacción. O sea, ¿qué recomendamos nosotros en este sentido? En lo relacionado con cómo se escribe el artículo. ¿Qué términos utilizamos? ¿En qué sentido lo hacemos? ¿Desde qué posición lo hacemos? O sea, el estilo científico de redacción debe identificarse, a mi modo de ver. La ciencia no tiene por qué estar en ser incomprensible, no tiene por qué ser un bloque indigesto y estéril y de difícil comprensión. Yo creo que el primer elemento importante que tiene un científico es que lo que él ha escrito, lo que él ha aportado y que ya en definitiva va a formar parte de la cultura de la ciencia y que va a formar parte de todo lo útil a lo que puede acceder la humanidad y quienes van a seguir sus pasos, quienes van a venir después, es que sea fácilmente comprensible y fácilmente entendible. Yo siempre le pongo a mis alumnos, me pongo de ejemplo, los documentales científicos. No hay tema, por complejo que sea, que no pueda ser tratado con sencillez, de una manera para que facilite la comprensión del mismo. Hace mucho tiempo se estrenó una serie de documental que era, bueno, eminentemente científica, fue hecho por un científico notable, por Carl Sagan, y la serie documental se llamó Cosmos. Y esa serie, hablando de temas muy complejos y muy, por ejemplo, yo soy de la esfera de las humanidades, de las ciencias sociales, queda distante esas temáticas a nuestra formación. Y esto se entendía de una manera muy, con mucha pertinencia. Entonces, ¿dónde está la magia? La magia está en la manera en que se describía, en la manera en que se presentaba, en la lógica en que se seguía. Entonces, la ciencia tiene que escribirse con claridad, tiene que escribirse con precisión, tiene que ser concisa y tiene que ser fluida. O sea, que de este párrafo lo lleva al siguiente y el siguiente al otro. O sea, tiene que haber un discurso y ese discurso tiene que ser ante todo coherente y comprensible. Si no es coherente y no es comprensible, hágalo de nuevo. Porque usted nunca se va a encontrar a alguien que lea el párrafo, no lo entiende y dice, bueno, déjenme virar para atrás y volver a empezar. Porque no es lo que hoy ocurre en la contemporaneidad. No entienden un párrafo que usted escribió y sencillamente no siguen leyendo y van a buscar otro artículo, van a buscar otra fuente. Entonces, hay que escribir de una manera coherente, clara, precisa y que tenga
fluidez, que tenga un sentido, de que sea agradable lo que está leyendo. Y cuando dije que sea claro y que sea preciso, para nada estoy hablando de la simpleza que criticaba Edgar Morin. O sea, la ciencia ante todo es compleja y es, vamos a decir que el arte de establecer relaciones entre variables, entre indicadores, entre hechos, en que nosotros no hemos advertido en nuestra mirada cotidiana sobre una determinada problemática, y la ciencia nos lo aclara, la ciencia nos lo explica. Pero esa explicación tiene que ser con el máximo de claridad y con el máximo de rigor. Y esa es una primera meta que tiene que cumplir todo el que escribe un artículo científico. Es cómo se escribe, el lenguaje que utiliza. Generalmente se escribe adoptando formas impersonales y se escribe en pasado. ¿Por qué? Porque usted está escribiendo un artículo de una investigación que ya debe haber concluido. O está escribiendo un resultado acerca de un resultado parcial, aunque la investigación no haya concluido, pero está dando cuenta de un resultado parcial en la que usted ha trabajado. O sea, que en cualquier caso tuvo que haber pasado la investigación para usted escribir un artículo. Por eso yo recomiendo, como otras personas que tratan este tema, recomiendan escribir en pasado y adoptando formas impersonales. Ahora, hay un vicio, esto es algo incorrecto, que es lo de emplear adjetivos. Emplear el adjetivo cuando sea verdaderamente imprescindible, porque el adjetivo suele ser o suele tener un significado muy subjetivo. Usted puede decir de que esto tuvo un gran significado. Puede ser que usted esté apreciando ese gran significado. Para otra persona no es gran significado, es sencillamente un significado. Entonces, es discutible, siempre va a ser discutible la apreciación que se establece sobre determinado objeto por la aparición de un adjetivo. El adjetivo es discutible y como es discutible, no lo ponga, aunque está formando parte de la subjetividad a la hora de evaluar, valorar y apreciar una determinada problemática. Mi recomendación también lleva en este orden a elaborar párrafos cortos y párrafos claros, sobre todo para las personas que se inician. Siempre les recomiendo, haga un párrafo corto, planifíquese y haga párrafos cortos con ideas precisas. Y este párrafo tiene esta idea y el otro tiene esta otra y lo enlazo de esta manera. Párrafos cortos y con ideas claras e ideas precisas. En la siguiente lámina seguimos con que, y haciendo énfasis en que resulta, vamos a decir que los editores generalmente recelan cuando reciben un artículo donde aparezcan errores de distinta índole, porque el error es humano, cualquiera comete un error, cualquiera se confunde, cualquiera, o sobre todo de hoy, que nuestros procesadores de texto cada día nos, vamos a decir que nos aceleran más los procesos, nos facilitan más las cosas y a veces se cambian palabras, etc. Pero precisamente por eso hay que revisar una y otra vez. Hay que elaborar, hay que redactar muchísimas variantes de el artículo y quedarnos con la que nosotros estamos completamente satisfechos. O sea, lleva, en términos de escritura, lleva pulir esa escritura. Y es que no nos quede en la versión mejor y más aceptada, en la que más nosotros nos satisface. Pero es sencillamente inadmisible que se escape un error en este sentido. Un error en un dato, un error en la escritura de una palabra, un error en un nombre. No debe haber error en ninguna parte. Entonces, ahí hay que ser realmente muy, yo puse muy exigente, muy también autoexigente. O sea, ¿a quién le vamos a exigir? A nosotros mismos, por lograr la mejor versión del artículo con el máximo de actualidad, con la mejor sustentación, con la mayor coherencia y con la precisión de todo lo que sea realmente necesario sustentar. Y entonces yo agregaba una última cosa aquí, que era la de ser perseverante. ¿Y por qué puse lo de perseverante?
la mayoría de los casos, colegas, cuando usted envía un trabajo o una revista, los revisores, se los decía en algún momento, los revisores van a tener la posibilidad de emplear 3 categorías. Una realmente no es frecuente, en que a usted le acepten el artículo tal como vino, sin hacerle ninguna enmienda, sin hacerle ninguna precisión. Esa es una categoría. La segunda es que el artículo se lo rechazado, o sea, las revistas no me dicen que no forma parte del perfil, no están interesados en publicar lo que usted escribió, en fin, le rechazan el artículo. Y la tercera categoría, donde aceptan el artículo con la posibilidad de hacerle adiciones, precisiones, algún tipo de corrección. O sea, esa es la categoría que más frecuentemente nosotros contemplamos en este particular. Entonces, el ser perseverante es en trabajar hasta el final, no desfallecer. Me señalaron un conjunto de cosas, bueno, vamos a trabajar sobre cada una de las cosas que señalaron y vamos a enviarla en el plazo que nos dieron. A veces los editores dan de plazo una semana, a veces los editores dan de plazo 3 días, 4 días, porque hay un proceso de preparar la maquetación, de llevar a impresión en el caso de las revistas que son impresas, o sea, y todo esto se hace con mucha celeridad. Entonces, realmente le van a dar poco tiempo y le van a poner, lo van a poner en situaciones de que tiene que cumplir con muchas cosas con un carácter urgente y ser preciso. Entonces, si usted no es perseverante, le va a ser difícil que logre publicar el artículo. El ser perseverante dice, así como no, lo voy a lograr, voy a trabajar y vamos a elaborar la mejor versión posible. Entonces, eso también es muy importante. Y entonces, ya este, colega, es el último elemento que quería compartir con usted. O sea, en la siguiente lámina vamos a hablar de un tema que es hoy muy ampliamente debatido cuando se habla de publicaciones científicas y que son, vamos, yo por llamarle de alguna manera le puse elementos éticos. Hoy hay una amplia gama de problemáticas que clasifican dentro de esos elementos éticos dentro de la publicación científica. En primer lugar, yo les pudiera decir que es el manejo de los datos con el máximo de objetividad. O sea, en ser preciso. Si usted hace una afirmación, esa afirmación tiene que tener una referencia. O sea, esa afirmación no es suya, usted lo tomó de algún lugar, tiene que tener de dónde lo tomó. A eso hacemos referencia, como decimos, objetividad de los datos. Esa información que usted dio tiene que expresar de dónde sale, cuál es la fuente. En el mundo existen, digamos, hoy en América Latina existen 35 millones de analfabetos, de personas más de la letra impresa. Bueno, ¿y quién lo dice? ¿En qué anuario estadístico está? ¿Cuál es la fuente que acredita esa información? Porque eso no es suyo, usted no sacó la cuenta. Usted no es el que domina esa disciplina, no hizo ese censo. Entonces hay que expresar con toda claridad cuál es la fuente de dónde salió el dato. A eso nos referimos con la objetividad de los datos. Y en muchas ocasiones vemos en los artículos que se manejan informaciones y no se dice de dónde salieron. Bueno, ahí estamos haciendo alusión a eso. Esos son elementos éticos, porque no fue usted el que originó esa información. Esa información está en otra fuente. Entonces, ponga la fuente y así es mejor. Y vamos a ver además de a qué año obedece. Esa información a qué año obedece. Puede ser que hay un lector que consultó en otra fuente de otro momento y entre en discordancia con la información que usted trabaja. Ese es un primer elemento dentro de lo que hemos denominado las cuestiones éticas. Ahora, no se debe practicar nunca, colega, nunca, de manera absoluta, ninguna forma de plagio ni autoplagio. Eso no es admisible.
y cada día existen más posibilidades para que esto salga a flote. Si hay una mala práctica en este sentido, esto aparece. O sea, la mayoría de las revistas hoy deben declarar cuál es el método que utilizan para evaluar esta situación. Y la mayoría de las revistas tienen software que son software antiplagio. O sea, y ustedes van a ver que las revistas dicen, bueno, yo utilizo tal, esta utiliza tal, aquella utiliza más cual, pero hay un software que se aplica y es sencillamente, se hace un muestreo y se toma su artículo y se toma el artículo completo, se toma un fragmento del artículo y se pone en ese software y le va a dar la coincidencia que puede existir con fuentes que ya hayan sido publicadas. Le va a dar un nivel de coincidencia con las citas que usted utiliza. Por eso es importante que remitiéndonos al tema anterior, las citas sean manejadas con un máximo de escrúpulo, de precisión y de responsabilidad. Porque a la hora de que le dé coincidencia en una cita, bueno, entonces le va a mostrar si está bien tomada, si está falseada, si no está completa, si le falta algo. Ahí, mediante este software, aparece. Entonces, esto evalúa, vamos a decir que la autenticidad de la información que nosotros estamos compartiendo y que está apareciendo además bajo nuestra autoría. Hay algo en que he visto que algunas personas no reparan en eso y las personas dicen, no, ¿verdad? Si eso lo escribí yo. Bueno, pero escribió usted y lo publicó usted en otro trabajo anteriormente. Ya, de hecho, eso hace que sea un contenido reconocido por la ciencia en un medio anterior. Pero eso no lo faculta, aunque haya sido usted para tomar de allí un fragmento sin en menoscabo de esa objetividad científica de la que estamos hablando y sin tener la honestidad de decir que usted tomó aquello que es suyo y lo puso acá. Eso es autoplagio, porque está tomando algo sin declararlo y poniéndolo como nuevo. Porque fíjense que, y perdonen que insista en esto, en la mayoría de las revistas hay un primer requisito y es que lo que usted está proponiendo, lo que usted está postulando sea nuevo, no haya sido publicado en ninguna parte y no esté siendo paralelamente evaluado para su publicación en otras revistas. Entonces, no tenemos que ser claros y del material, del texto que estamos proponiendo, que quede muy específicamente aclarado que es nuevo, que realmente no ha sido publicado con antelación. Entonces, esto realmente es algo que es muy importante en este sentido, que es presentar un trabajo propio ya publicado como si fuera original. Ese es el autoplagio. Hay otras prácticas en este sentido, o malas prácticas, vamos a llamarle como es, que es acreditar un texto a quien no lo escribió. Eso es una falsa autoría, porque bueno, nos encontramos a alguien que es amigo nuestro y que no sé qué, hace a última hora, hace falta incluirse en algo porque le están exigiendo y lo acreditamos. Bueno, eso es un problema ético, porque le estamos acreditando una autoría a alguien que no participó en la escritura, o sea, en el proceso de investigación y la escritura del artículo. Hay incluso hoy también metodologías y pautas para acreditar a cada quien vamos a decir que el porciento de responsabilidad que tuvo en la escritura de un artículo. Hasta eso se ha llegado a proponer. La práctica de copiar y de pegar indiscriminadamente, sin consignar, sin declarar el crédito del autor de que se hace, es algo verdaderamente dañino, es algo repudiable y es algo que incluso en muchos países ya está refrendado entre sus leyes, está entre sus leyes como algo que es penado por la ley, este tipo de prácticas. Está el robo de ideas, que es presentar algo que realmente otra persona lo sustentó, lo argumentó y que usted ahora lo presenta como si fuera nuevo, como si fuera suyo. Y algo que suele aparecer con mucha frecuencia, o diría que dentro de estos problemas es de los que con más frecuencia aparece, es
las referencias que se pierden. O sea, o las referencias que se brindan de manera parcial o con la información o con la descripción parcial de la misma. O sea, hay omisiones de la fuente original de donde fue tomado. Esto ocurre con mucha frecuencia en las revistas. Y se omite, por ejemplo, si se trata de una cita, de la página de donde se tomó, y si usted va a describir la revista, entonces pone en la revista, esta fue el título del trabajo, esto es en esta revista, este es el volumen, este es el número, y bueno, se debe poner el paginado. Y se omite algún elemento de esto que es vital para ubicar esa fuente, esto al final es una falta de rigor y de completamiento de la información que estamos mostrando. Entonces, nosotros ayer, ayer no, en la actividad pasada, estuvimos recomendando utilizar como una práctica que nos ayuda a resolver mucho el de dónde me sostengo para una determinada teoría, de dónde están las sustentaciones que he tomado, utilizar el parafraseo. Entonces, una problemática que se puede enfrentar es que a la hora de parafrasear incorrectamente, cambiando alguna palabra, pero que usted no se haya dado cuenta y el cambio de la palabra le hace que ese cambio, que se transforme el sentido de la idea original que está contenida dentro del texto que se está parafraseando. Entonces, ya esto sí es un elemento que al final es criticable y es fatal. Entonces, esto, colega, forma parte de la diversidad de gama que hay de problemas éticos, de plagio, del autoplagio y la variedad de malas prácticas que se pueden identificar en este sentido. Hay un material, hay un texto que les estoy compartiendo, a mi modo de ver, muy útil, que ya está en la plataforma, que es un texto que elaboró la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a la ética, que se llama así, ética y el plagio y la ética. Se llama el trabajo y bueno, está a disposición de ustedes. Entonces, el tratamiento adecuado a otros autores, a las obras, o sea, las obras de esos autores, las teorías de esos autores, es un elemento también importante en este sentido. Ser respetuoso, reconocer el aporte que se haya hecho antes que en el tratamiento del tema antes que nosotros. Eso es muy importante. Siempre ser respetuoso, siempre asumir una posición de humildad en el plano científico, habla en favor nuestro y reconociendo la importancia, el valor y los aportes que se hayan hecho por obras y autores en el tratamiento del tema antes que nosotros y el respeto a las teorías que se han esgrimido y que han sido en un momento determinado seguidas como un paradigma por una determinada expresión de la comunidad científica en este sentido. Entonces esto es importante que también se tenga en cuenta y que se sea muy riguroso, que no se le cambie el nombre a ningún autor, que no se le cambie el nombre a ninguna obra. Estos son cuestiones que son imperdonables, porque quienes son los revisores son expertos en el tema. Y cuando llegan se van a decir, mira, aquí hay un nombre cambiado, hay una obra escrita incorrectamente, y eso inmediatamente va en descrédito del rigor científico y de la seriedad de quien ha planteado esa escritura. Entonces yo le estoy recomendando, además, ahí está el enlace de la posición de la UNESCO. La UNESCO ha aportado muchísimo y bueno, yo soy de los que reconoce y aplaude lo que ha hecho la UNESCO por ordenar, por crear una cultura, crear una conciencia de respeto a las cuestiones éticas en el trabajo de la ciencia a nivel social. Y bueno, esa obra que les estamos ofreciendo ahí
hace un aporte en ese sentido. Entonces, por último, colega, la lámina siguiente. Por último, ya nos estamos refiriendo a que usted logró la escritura del artículo, usted pulió el artículo, usted llegó ya a la mejor versión final y llegó el momento del envío del manuscrito. Entonces ya usted tiene su revista localizada, ya usted se encontró su base para autores, usted descargó los documentos auxiliares como que no hay discrepancia entre los autores si son más de uno, en la sesión de derechos, en fin, este tipo de cosas. Entonces, usted se registra en la revista, usted envía el manuscrito según la secuencia de los pasos que le expliqué previamente, que son 5, son 6 pasos, pero usted va a completar la lógica del envío con su título, con su resumen, con sus palabras clave. Usted te va a enviar los metadatos, las referencias, y usted envió el artículo a la revista. Usted puede seguir en esa plataforma de envío, usted puede seguir el destino que está siguiendo su artículo. Si pasó a revisión, si ya lo revisaron, y usted va a recibir de vuelta, ¿no? La revisión que hicieron los expertos, la revisión por los pares expertos, los evaluadores, que van a hacer una evaluación y usted va a recibir esa evaluación de vuelta. Entonces, debe trabajar, como les decía anteriormente, con asiduidad, con responsabilidad y con pertinencia sobre aquellas cuestiones que le hayan sugerido, que le hayan señalado, para buscar la mejor variante y volver a enviarlo en el plazo de tiempo que le señalaron. Eso es muy importante, que no lo dejemos pasar al final. Entonces, les comparto, colegas, una tarea. En la lámina siguiente les estoy sugiriendo, bueno, por supuesto, concluir la versión del artículo, completar, en este caso, las 2 guías de autoevaluación que tiene el tema de hoy. O sea, usted concluyó el artículo, completó esas 2 guías de autoevaluación, estudió en profundidad. O sea, les pido también que estudien en profundidad los textos complementarios que les sugerí, de lo que les comenté, especialmente este que les di, que fue elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México sobre plagio y ética. Creo que es muy importante que ustedes lo revisen, que ustedes lo palpen, porque este es un elemento que se nos va también a nosotros en el trabajo con nuestros estudiantes. Y a nuestros estudiantes esto es una educación, es un resultado de una labor que tenemos que hacer con mucha asiduidad y con mucho detenimiento con nuestros estudiantes para que estas problemáticas de carácter ético no se nos reproduzcan en nuestras aulas, en nuestros procesos formativos. Y insistir, o insisto, una vez más, no sé si pudiéramos abusar de la bondad de nuestro hermano Frank, doctor Frank, nuevamente, y que nos muestre la revista RIEC, para concluir. Porque fíjense que en la diapositiva que estábamos viendo, decía que si usted siguió todo lo recomendado, es la tarea que les estoy diciendo en definitiva, y logró la publicación del artículo, eso equivale a un excelente. Pero para que vean que es excelente hay que publicar, hay que seguir todo y cuanto se ha dicho aquí. Yo les puedo decir responsablemente que si se acogen y trabajan con apego a lo que nosotros le hemos recomendado, y ahora vamos a ver la revista un momento, y si ustedes trabajan de la revista con lo que le vamos a mencionar, usted puede publicar el artículo sin ningún tipo de dificultad. Ahora, ustedes tienen aquí a la derecha de la revista donde dice información a los autores. Bueno, en la información a los autores ustedes van a tener ahí y van a poder descargar las normas o las directrices para los autores. ¿Qué yo les recomiendo? Descarguen las directrices para los autores. Cuando ustedes abran las directrices para los autores y puedan ver también, yo les sugiero que lean acerca de la revista. El acerca de la revista le da una información integral de la revista. Lean esa parte. Ahora, descargan las normas para autores que están dentro de sobre la revista. Cuando ustedes estén leyendo las normas para autores, a su vez, en ese texto los va a llevar a 2 elementos
accesorios que son de una importancia extraordinaria. Esos dos elementos accesorios van a ser uno, la plantilla del artículo, y el otro va a ser la plantilla del artículo, y el otro va a ser un instructivo que elaboramos para el manejo de la norma APA en su 7ª edición. Con estos 3 elementos, colegas, con las bases para autores o las directrices para autores, esa plantilla, usted llega y se monta encima de esa plantilla y a partir de ahí escribe su artículo en función de no sobrepasar y de cumplir con el contenido que debe tener cada una de las secciones que les está señalando muy bien, muchas gracias, que les está señalando. Ahí dice descargar, más abajo por favor, ahí, descargar plantilla aquí. O sea, usted se supone que ahí dé un clic y le descargue la plantilla para, ya se lo descarga a su teléfono, a su portátil, en fin de cuentas, y ahí usted va, como pueden ver, van a tener la plantilla del artículo. Si yo le doy la recomendación, yo digo, bueno, sobre esa misma, yo empiezo a escribir el artículo, porque va a propiciar de que usted no se le escape nada, de que se acoja a la estructura que estamos orientando, con la extensión que estamos orientando a todos estos elementos que está ahí. Y si seguimos leyendo, o sea, ya nos salimos de aquí de la plantilla, y seguimos leyendo las directrices para autores, en algún momento por ahí nos vamos a encontrar que dice que se siguen la norma APA en su 7ª edición y que la revista, como todo equipo editorial y como también como toda revista, tiene elaborado un instructivo para eso. Descargar el instructivo y tener el instructivo de nuestra parte es otro elemento importante porque va a permitir, o sea, o nos va a permitir que no se nos escape nada, que todo quede bien elaborado, que todo quede bien preciso para pues descargar. Ahí por ahí me pareció ver ahí ese hace alusión al tesauro de la UNESCO, pero más debajo por ahí estaba lo de descargar el instructivo para el manejo de la norma APA en su 7ª edición. Está puesto también en el sitio de la revista. Entonces, teniendo en cuenta, colegas, los elementos que hemos abordado en el curso, esta recomendación o esta direccionalidad de su atención específicamente a esta revista que está en nuestro contexto y trabajar en arreglo a ella nos va a garantizar sin ningún lugar a duda el poder, como dice en nuestra última lámina, publicar el artículo, que eso equivaldría a un excelente en la calificación del curso. Entonces, colegas, como les anunciamos al inicio, bueno, por suerte contamos con corriente eléctrica, todavía no ha ocurrido la suspensión del servicio eléctrico, pero abordamos el contenido, como les anunciamos, en 90 minutos. Si existiera alguna pregunta, alguna duda, por supuesto que con muchísimo gusto accedemos a responder. Preguntas, consultas. Doctor, quisiera preguntar sobre los software de antiplagio, sobre todo la situación de previo a, antes de colocar un artículo en alguna revista, ¿es recomendable primero darle un tratamiento por un software o ya la misma revista genera esta actividad para no incurrir en una situación anómala o antiética, ¿no? La revista lo hace. Yo creo que, o sea, yo doy por descontado que si usted trabajó con una lógica propia, una lógica suya,
producida por usted. Y a esa lógica me remonto a una de las primeras recomendaciones que le di, de usted mismo escribir, de hacer un esquema, un resumito breve por el que usted va a trabajar. Si eso es suyo, eso es propio suyo, usted puede tener algún por ciento, porque por supuesto de semejanza con contenidos que ya hayan sido publicados, porque usted tiene que citar, usted tiene que parafrasear, etcétera. Y el software le va a dar algún por ciento de igualdad de semejanza en este sentido. Pero si usted trabaja de esta manera, en realidad yo no siento la necesidad en que nosotros mismos tengámonos que aplicárnoslos para saber si plagiamos o no plagiamos. Tiene que ser claro de que eso no es posible, no debo hacerlo, es una práctica que es una distorsión de el rigor de la verdad científica, es una distorsión y no puedo caer en eso, no lo puedo hacer. Ahora, lo que puede ser que en alguna ocasión de carácter, de manera inconsciente, usted siga una determinada teoría, usted se escriba una determinada teoría y haya una semejanza. Bueno, en la revista se lo diría, pero que sea un requisito de que yo tengo que aplicarlo, o sea, como doctor previamente, yo le diría que no es necesario. Ok, muchas gracias. No, pues nada. ¿Alguna otra consulta a nuestro profesor? No, doctor Elmis, muchas gracias, doctor Elmis. Bueno, gracias a ustedes por haber estado compartiendo con nosotros este espacio. Yo les insisto en que yo les he estado propiciando recomendaciones, resúmenes, explicaciones y textos. Ahora, lo que sí les insisto que es muy importante es trabajar, como les he estado diciendo, trabajar en arreglo a todas estas precisiones y a todas las herramientas que les hemos compartido. Y bueno, ahora a este espacio que bueno, lo dejamos para el final, para anunciarle y para insistirle que bueno, hay un espacio que pueden acudir para publicar en él, que es la revista RIEC, en el que hemos tomado de ejemplo, una revista que está ahí en el contexto boliviano y que viene surgiendo con este sentido del que hemos estado hablando para ustedes y para enriquecer la ciencia, la educación, los procesos de formación en el orden profesional y, por qué no, también la cultura y la cultura científica que tanta falta nos hace en todas nuestras naciones. Gracias entonces a todos ustedes por la atención prestada, por la acogida que ha tenido el curso. En todos los casos yo he colocado mi nombre, mi dirección de correo en cada una de las presentaciones, que son también un recurso más de sintetizar información, de defender una determinada posición y un enfoque que es el que hemos estado defendiendo en la escritura del artículo científico y en la producción científica. Y por supuesto me pueden escribir, me pueden consultar y vamos a estar trabajando juntos en este sentido. O sea, yo quedo a su disposición en cuanto a ustedes les sea necesario. Una consulta, estimado profesor. Hay una pregunta que me envían aquí, pero por privado me envían aquí. Y es si una persona de las que está en el grupo quiere escribir un artículo, si puede referenciar estas guías de autoevaluación en relación a la elaboración propia de un artículo que ellos puedan hacer, que les sirva, que es lo que interpreto. Si se puede orientar, si la 6 guías de autoevaluación la puedo utilizar en relación propia de un artículo científico y referenciarlos con esa misma guía, es la pregunta que me hace.
No, yo creo que no sea necesario en realidad. Estas guías de autoevaluación son de las herramientas que yo les estoy hablando que hemos pensado para el desarrollo exitoso del curso y para que las adquisiciones que hagan todos los compañeros que han estado en el curso sean con la mayor solidez y con el mayor, con las mayores precisiones que sean posibles, ¿no? Yo creo que estos son precisamente para eso, herramientas que le permitan a usted autoevaluarse para que sepa cómo ha ido avanzando y cómo ha ido incorporando lo que hemos discutido. Pero de verdad no veo muy claro el hecho de que sea prudente o necesario introducir esto o utilizar esto como parte del contenido del artículo que se está escribiendo. No creo que sea necesario. Bien, creo que ha sido atendida la pregunta. Y bueno, dice Danilo, excelente, muchas gracias. Varina levantó la mano. Sí, Varina, adelante. Muy buenas noches. Agradecida con el doctor por el curso, pues nos ha de ser de mucha utilidad. Yo creo que todos vamos a revisar las grabaciones varias veces para consolidar lo que se nos ha explicado. En el doctorado es requisito publicar un artículo e indexarlo a una revista. Mi pregunta es, ¿podemos escoger cualquier revista? Bueno, usted está en libertad de escoger cualquier revista. Nosotros le sugerimos que tenía esta mano porque, bueno, es una revista que está en su contexto y surge, o sea, se vio la posibilidad también con Yamilé, con los organizadores del doctorado, de poder utilizar esta revista como plataforma ideal para este ejercicio que ustedes deben cumplir como requisito mínimo para su formación doctoral. Tenemos también que, pero todavía no está lista, no está acabada, una revista de información con ALCIE Consultores, pero bueno, estamos trabajando en ultimar detalles en ella. La que ya está completa y totalmente disponible es esta revista FIEC. Ahora, no obstante, si usted decide que puede publicar en otra y postula un artículo en otra, sin ningún tipo de dificultad, o sea, se asume y se acepta. Muchísimas gracias. Y en esta revista iberoamericana que usted señala está en nuestro contexto, necesariamente tenemos que escribir en inglés, en español y en portugués. No, o sea, fíjese que lo que usted escribe en inglés, o sea, usted escribe su artículo en español, pero de lo que usted elabora una versión en inglés y en portugués es del título, del resumen y de las palabras clave, que se los va a pedir cualquier revista que hoy usted escriba en el mundo. Cualquier revista lo que requiere es que sea vista, es que sea encontrada por los buscadores, y se va a encontrar incluso que hay algunas que le agregan el francés, el catalán. Muchas revistas españolas le están agregando el español y el catalán, y abajo le están poniendo francés y el inglés. O sea, cada día yo creo que esto es, profe, esto cada día es una tendencia, y le agradezco que me haya preguntado esto para insistir en este elemento. Cada día esto yo lo veo venir como una tendencia más clara en la ciencia. Y es que la ciencia esté en múltiples plataformas, pero que también esté en múltiples idiomas. Yo le envié, por eso le decía que le agradezco esto, porque, mire, se me había pasado ponerle este ejemplo. Aquí lo estoy compartiendo, doctor. Durante la clase. Un resumen en español, en inglés y en portugués. Sí, muy bien. Pero lo que les decía, lo que le estaba respondiendo a la colega, era que
hay un texto muy breve que yo te pedí compartir con los colegas a partir de, o sea, ya que esté disponible a partir de mañana. Ese es un ejemplo de un artículo que haya sido porque que fue publicado hoy en la revista y es muy bueno que lo tengamos, siempre una referencia más. Pero que la mayor parte, colega, de la información científica, o sea, el canal, lo que se llama el canal principal de la ciencia en el mundo, es en inglés. O sea, el 99% de la información que se publica en el mundo en materia científica se hace en inglés. Entonces, ¿qué fenómeno estamos presenciando? Estamos presenciando que los buenos científicos que tenemos en Iberoamérica no escriben su artículo en español y como la corriente principal de la ciencia es en inglés, escriben directamente en inglés. Entonces me parecía interesante y por eso compartía con ustedes este pequeño artículo, el hecho de que es un poco una posición de contestataria de esta geopolítica de la ciencia, del idioma en que aparece la ciencia. Y si nosotros los que somos hispanohablantes no reforzamos el hecho de que los artículos sean publicados, sean escritos, sean publicados en español, en buen español, y que tengan las opciones de que sean leídos en inglés y en otros idiomas, bueno, realmente no nos estamos favoreciendo nosotros mismos. Y está ocurriendo también con el portugués y está ocurriendo con otros idiomas, o sea que se están abandonando esos idiomas para ir a escribir en español, en inglés, perdón. Y yo lo que sostengo es otra cosa, yo sostengo que es necesario escribir en español, pero que facilitar la consulta y el acceso a lo que nosotros hacemos en español desde otros idiomas. Eso contribuye a internacionalizar y a socializar con el máximo de canales y de posibilidades que existen y que tenemos a mano los resultados de nuestra ciencia a través de todo el mundo y que tenga el alcance mayor posible en el mundo. Pero eso ocurre con el título, el resumen y las palabras clave. Hay revistas que le piden a los autores una versión completa del artículo en inglés. Yo he sufrido, o sea, he vivido esa experiencia. Y usted consulta y ve que la citación es mucho mayor en inglés. Por eso muchas personas escriben directo en inglés. Pero no. Vamos a escribir en español y vamos a buscar las posibilidades de que sea leído también, el resumen por lo menos, en inglés y en portugués. Gracias, muy gentil. A usted. Agradecido igual y gracias a ustedes por la atención prestada. Para mí ha sido un gusto compartir este espacio porque, bueno, lo hemos hecho en un tono de cordialidad, de familiaridad y de fraternidad, sin ningún lugar a duda. Agradezco, bueno, a Eric, ahora que lo está diciendo, a Alejandra, a Rosalía, frases que han escrito y que he visto y, bueno, comparto todo esto y permítanme, por favor, desde la distancia, enviarles a ustedes, a cada uno de ustedes en sus casas, en el calor de sus casas, un abrazo grande. Y seguiremos entonces interconectados mediante la vía digital. Un abrazo a todos y bueno, gracias. Una feliz noche. Justo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Doctor. Felicidades, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Como siempre, mañana en la mañana va a estar a disposición el video, la presentación, los textos y las guías que ha recomendado el doctor para la autopreparación. Ahí van a tener todo ese material y recuerden, el material va a estar disponible al menos 2 meses en la plataforma para que ustedes lo vean, lo descarguen, lo consulten, pueden descargarlo todo, pueden hacer su carpeta que se llame producción científica, el artículo científico y tener todos los materiales guardados para ustedes y tener un aprendizaje asincrónico durante el tiempo y el momento que ustedes lo necesiten. Gracias, doctor. Gracias por el esfuerzo, por la colaboración y por romper esta barrera de la distancia geográfica desde Cuba a Bolivia, de Bolivia a México, de México a Cuba. A México. Sí. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao. Gracias a todos. Bonita noche.